Bueno, buenas noches hermanos, espero que estén todos bien. Sí, vamos a empezar con la reunión del día de hoy, pero antes sí vamos a orar. ¿Sí? Oramos. Dios Padre amado, Señor, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Te pedimos que sea un tiempo de bendición, que podamos escucharte, Señor, y también alabarte, Padre. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sí, antes de empezar quería leerles un versículo ahí en Deuteronomio 10:17, sí, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Sí, pensando en esto vamos a cantar la primera canción, que es Poderoso. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nunca falla, un Dios que triunfó, venció la muerte, ¿sí? Y hoy nos da una nueva oportunidad de vivir para Él. ¿Sí? La siguiente canción que vamos a cantar es Eres tú la única razón. Eres tú la esperanza que
Él es la razón para adorarlo, ¿no? Él es la esperanza que siempre anhelamos tener, dice la canción. Espero que realmente Cristo pueda ser tu esperanza y que también puedas estar disfrutando de este tiempo de alabar a nuestro Dios, ¿sí? La siguiente canción que vamos a cantar es Gracias Sublimes. Gracias sublimes, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, ¿sí? Él fue y nos dio algo que no merecíamos, nos dio su gracia, y Él tomó lo que nosotros merecíamos, que
merecíamos morir y Él murió por nosotros. Espero que puedas entender esto y que también puedas adorarle, ¿sí? Pensando ahora en esto, en lo que Él hizo por nosotros, ¿sabes qué? Tenemos un montón de razones para adorarle. La siguiente canción es 10.000 razones. Bueno, muy bien, espero que hayas podido disfrutar de este tiempo de alabanza, así de poder adorar a nuestro Dios. Y ahora espero que podamos prepararnos para escuchar su palabra y que Dios use al predicador, ¿no? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Damos gracias a Dios por permitirnos de vuelta por este medio poder tener una comunicación con la iglesia. Antes que nada, como después de mucho tiempo me pudo
ustedes nos podemos ver, interactuar a través de este medio. Quiero agradecer por las oraciones de Silvia, porque cada hermano que oró es parte también del milagro de lo que Dios hizo en su vida. Bueno, así que desde ya muchas gracias por las oraciones a cada uno de los hermanos que han estado orando. Vamos a comenzar leyendo. Hoy me pidió Sergio que hablara sobre Malaquías capítulo 3. Pero antes de comenzar con el pasaje vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por cada situación. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por lo de Silvia. Pero ahora, Señor, al abrir tu palabra, te pedimos, y a través de esta enseñanza, Señor, que tú nos enseñes, Padre. No sabemos qué alcance va a tener este video, Señor, a través de YouTube. Señor, te agradecemos a las personas que están dispuestas a poderlo editar, Señor, por su tiempo, Señor, pero también te pedimos por el mensaje, las personas que van a estar escuchando este mensaje. Guíanos en este tiempo, guía mi boca, mi corazón, Señor, y que esté guiado, Señor, y direccionado a través de tu Espíritu Santo. En el nombre puro y amado de Cristo Jesús, te doy las gracias por todo esto. Amén. Bueno, muy bien, vamos, como dijimos, vamos a hablar sobre Malaquías capítulo 3. Sergio ha querido que los podamos ver y examinar lo que dice Malaquías. Es muy importante lo que él nos menciona, lo que él nos enseña. Pero antes de entrar propiamente en todo el capítulo, son unos 18 versículos, son 18 versículos, pero vamos a enfrascarnos, vamos a lo sustancial, porque daría mucho para hablar. Yo tomé una porción del capítulo 3, que es importante que lo tengamos bien entendido y comprendido, que va a ser del versículo 1 al versículo número 6, y allí nos van a dar tres aspectos muy importantes. El primer aspecto que recibe este mensaje, esta profecía de Malaquías, es que A es un futuro profético próximo a cumplirse. Eso lo vamos a estar viendo en el versículo 1a. B, también es un futuro profético a cumplirse en los últimos tiempos. Allí se va a mencionar muy posiblemente, hay muchos comentaristas que están de acuerdo, que será Elías el encargado de llevar ese mensaje de la misma forma que lo llevó Juan el Bautista. Pero eso va a ser en el segundo advenimiento de Cristo, momentos antes, días, meses antes de lo que, porque no sé exactamente en la línea del tiempo, en qué tiempo van a estar hablando estos dos profetas allí en la gran tribulación. Y lo C, es el mensaje, es para el pueblo de Israel contemporáneo a los días que vivía Malaquías. Bueno, a ir a la parte más sustancial del pasaje, vamos a leer el versículo número 1. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vieron que yo les mencioné que la profecía está en un futuro próximo. Bueno, posiblemente, calculando más o menos la época que fue escrita la profecía, a los días de Malaquías, podemos contar unos 420, 430 años más o menos, en la cual se cumple la profecía en la cual Dios dice en la parte A: he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién es este mensajero? Bueno, ahora lo vamos a estar viendo un versículo, que ese mensajero es Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor cuando Él se manifestó, ¿no es cierto? Porque Él dice: el cual preparará el camino delante de mí. Es Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué decimos que es Juan el Bautista? Bueno, el mismo Señor lo aclara en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, el Señor menciona a Juan el Bautista cumpliendo ese ministerio de preparar el camino del Señor. Dice Mateo capítulo 11, 10. Dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Allí justamente el Señor menciona lo que dice Malaquías capítulo 3:1. Ese mensajero era Juan el Bautista. Ahora bien, lo importante de todo esto, ¿no es cierto?, que esto está demostrando el primer advenimiento de Cristo, ¿no es cierto? Este pasaje del 1 al 6 vamos a ver graficado, descrito los dos advenimientos del Señor. En este caso vamos a estar viendo en la parte A el primer advenimiento del Señor, que fue cuando se identificó con el nombre, vino a cumplir la misión del Mesías. Ahora bien, sabemos que como consecuencia de todo eso, él fue rechazado, él no fue reconocido, él no fue aceptado, como lo dice, ¿se acuerda lo que dice? Simplemente para que tener una ilustración, Juan capítulo 1. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no lo reconocieron, lo desconocieron como Mesías, lo desconocieron la misión que él tenía. Entonces tenemos allí en el primer advenimiento de Cristo, la cual figura en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1a, cómo él y cómo fue rechazado. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 19? Cómo fue rechazado, de acuerdo a la Biblia nos dice, Juan capítulo 19, versículo 15. 19:15. Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Allí los sumos sacerdotes, como el pueblo, se condenó porque justamente se vino a cumplir lo que justamente el Señor había dicho allí en Juan capítulo 1:11. A los suyos fueron y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron como ese Mesías. Ahora, viendo el versículo 1 en la parte B, ¿no es cierto? Después de decir el Señor, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, la cual habla de la primera venida, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay dos veces aparece la palabra vendrá y aquí viene. Eso nos demuestra que está representado, está descrito aquí la segunda venida de Cristo. Es allí donde ese mensajero, ¿no es cierto?, va a ser Elías. ¿Dónde figura esto? En el mismo Malaquías capítulo 4:5 nos describe esto. Dice así, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, el día de la ira de Jehová. Recordemos una cosa, hermanos, que va a haber un tiempo, 7 años de la gran tribulación. La Biblia relata, después de que la iglesia, que muchos hemos creído de que la iglesia va a ser arrebatada, posteriormente van a venir 7 años de gran tribulación. En ese periodo es cuando el mensajero, enviado por Dios, enviado por el cielo y por Jesucristo, va a ser Elías, ¿no es cierto? Muchos comentaristas piensan que Elías sería uno de los 2 testigos que van a estar predicando en la gran tribulación hacia el pueblo de Israel. Pero no nos vayamos, no nos explayemos mucho más, y vendrá, allí la demostración. Vieron que ahí figura el ángel del pacto. Recordemos que Cristo es cumplido en su persona todos los pactos de acuerdo de las promesas de Dios hacia su pueblo. Él vino y cumplió con todos los pactos, pero por sobre todo, él es el cumplimiento en él se realiza por el nuevo pacto. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 26-28? Es mi sangre en la cual hacemos el pacto para el perdón y la remisión de pecados. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es lo que dice Mateo. Cuando tengan tiempo, Mateo capítulo 26, versículo número 28 dice eso. Por lo cual él redimió a su pueblo, él toma como fuerte esa otra profecía que no vamos a ir porque si no se nos extendería mucho. Anoten las personas que tengan para anotar, Isaías 63:9.
allí habla que Él redime su pueblo, ¿no es cierto? Él es el ángel del pacto que se presenta delante del templo y realiza a través de su poder, ¿no es cierto? Algunas evidencias sobre su segunda venida lo dan en los siguientes detalles. Primero, el carácter y los aspectos sobresalientes que tiene la segunda venida. El versículo 2, vamos en este caso, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Vieron lo que dice allí? Que Él vendrá a purificar. Esa palabra purificar significa purgar. ¿Cómo se purga? Bueno, después en el versículo 3 creo que habla, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro o como a plata, y traerán las ofrendas a Jehová en justicia. Pero vieron lo que dice ahí, se limpiará, afinar, él con su venida va a limpiar la escoria que tiene los metales. Bueno, en este caso va a limpiar su pueblo, va a limpiar, va a venir a juzgar a la tierra, como juez de la tierra. Ahora vamos a ver por qué, dónde aparece esto. Pero vayamos a esto sí, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, vamos a ver cómo Él está... cómo Él va a aparecer delante del mundo sumergido en la gran tribulación. Dice 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 6:17. Nadie va a poder sostenerse en pie, porque Él viene con su pureza, con su poder, con su santidad, con el poder de su palabra y con el poder de su testimonio, a ser el Redentor y a ser el Redentor no solamente del hombre, sino de toda la creación. Y Él va a tomar posesión de todo eso. Eso lo dice Apocalipsis también. No nos vamos a extender mucho con respecto a eso. Por lo tanto, nadie podrá estar de pie ante Él, porque Él es puro, Él es santo, Él es limpio de todo pecado. En el versículo 3 dice el segundo aspecto que nos trata sobre su venida. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y se sentará para afinar, escuchen bien esto, y se sentará para afinar la plata. La única forma que nosotros podemos asociar a esto, ¿por qué se dice se sentará? ¿No es cierto? Simplemente para modo de ilustración les voy a decir que los judíos en su costumbre tenían una mesa de 45 centímetros, pero ellos se sentaban en el suelo, extendidos los pies. Eso lo podemos ver también en muchos de las costumbres judías que nos relatan en el Evangelio. Pero acá dice que se sentará no sobre el suelo, no sobre una alfombra, no sobre ningún, asiento, sino se va a sentar sobre el trono. Él va a venir a sentarse sobre el trono de David. ¿Dónde dice esto? Bueno, hay muchos pasajes, es innumerable el cumplimiento de las profecías con respecto cuando Él va a venir a sentarse, pero solamente le voy a... pueden buscar ustedes en Mateo capítulo 16, 27, Mateo 19, 28, también Zacarías 14, 5 relata y nos referimos a esto, ¿no es cierto? Pero fíjense, simplemente le voy a leer un solo versículo que lo encontramos allí en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 16, 27. 16, 27 para ir posteriormente a otro versículo que nos habla esto. Mateo 16, 27. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Vieron lo que dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. En otra parte de la Biblia dice que vendrá con sus santos. Él vendrá con la iglesia, Él va a venir con los ángeles, a venir a juzgar al mundo. Él va a venir a dar a cada uno de acuerdo a la obra que hizo, ¿no?
vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 25, que nos relata este hecho. Está la parábola de las 10 vírgenes, está la parábola de los talentos, y a continuación viene lo siguiente, Mateo capítulo 25, del 31 al 34. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ese trono de gloria es el trono de David. Y ahí se cumple fehacientemente lo que la promesa que Dios le hizo a David en el pacto davídico. Entonces él va a venir a cumplir con eso, él va a ser el juez. Y dice el versículo 32: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como se aparta el pastor de las ovejas y de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dice acá, no el Salvador, no el Señor, sino el rey que viene a reinar, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Después relata el ministerio de por qué él dice esto: benditos los redimidos de mi Padre, los santos. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, ustedes ven que a veces el título figura allí a partir del versículo número 31, que dice el juicio a las naciones. Pero juntamente con el juicio de las naciones, ¿qué va a ser? Es de aquellos gentiles que ayudaron a los judíos, que los protegieron, que eso es lo que relata después más adelante. No vamos a leer todo el pasaje completo, pero fueron los que cuando le dieron de comer, cuando tuvieron necesidad de asilo, cuando tenían necesidad de protección, esos gentiles brindaron protección a los judíos. Entonces él va a venir a juzgar, por eso dice que va a venir a separar las ovejas de los cabritos, de aquellos que sirvieron fielmente de acuerdo a lo que decía la Biblia a los judíos. Y también va a ser juzgado a los judíos, porque eso lo dice Malaquías, ahora lo vamos a estar viendo. Allí vemos, ¿no es cierto? Fíjense en lo que dice el versículo número 3, ¿vieron? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos ¿de dónde? ¿De quién? De Leví. Es muy posible que él comience con el juicio no al pueblo de Israel, no a su dirigente, no a sus políticos, no va a ser a sus comunes, sino dice que va a comenzar con la tribu de Leví. Es decir, esto significa una sola cosa, que él va a empezar con los sacerdotes, con los que estuvieron trabajando en el templo. Esos son la tribu de Leví. Él va a comenzar a afinar, a limpiar y a purificar a aquellos sacerdotes. ¿Para qué? Para que la ofrenda que ellos van a dar en el templo sea grata, sea agradable a Dios, sea agradable a Jehová. Entonces, allí vemos, ojo, estos son suposiciones, muchos eruditos están de acuerdo que es así, pero bueno, nosotros debemos leerla, debemos a veces reflexionar y comparar esto. Vamos al versículo número 5, al versículo número 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Acá Dios les dice: quiero que el sacrificio que ustedes vayan a darme a mí en ese tiempo, en el tiempo en el cual él va a ser juez, donde va a afinar la plata, donde va a afinar su pueblo, donde va a juzgar a las naciones, quiero que esa ofrenda sea como en los tiempos antiguos. ¿Cómo fueron las ofrendas de los tiempos antiguos? Bueno, leamos cuando Salomón dedicó el templo, leamos cuando Josías, donde ningún rey como él pudo adorar a Dios en el templo como lo hizo él, ninguna forma de cómo constituyó su corazón, cómo humilló su corazón. Dice que no hubo rey como Josías en la cual brindara sacrificios a Jehová como lo hizo él. Bueno, esos son los tiempos antiguos que se está refiriendo aquí. Entonces, en la gran tribulación, el pueblo judío va a hacer en el templo de Jehová grandes sacrificios aceptables a Dios, como en los tiempos antiguos. Versículo 5 dice: vendré a vosotros, y ahí aparece el tercer aspecto, y vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira,
y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Él vendrá como juez para juzgar a aquellos que en la gran tribulación cometieron este tipo de pecados, cometieron este tipo sobre todo el pueblo de Israel. Recordemos que va a haber un remanente, recordemos que va a haber, que es un poco lo dice Malaquías al final de este capítulo, un remanente fiel, pero a los hechiceros, a los mentirosos, a los que abusaron de sus mismos compatriotas, al pobre, a la persona que llevaron y lo usaron como usura, él va a juzgar, porque viene como juez. Ahora, ¿qué es importante de todo esto, no? Resumiendo un poco lo que los menciona esto, ¿no es cierto? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay para nosotros, no? De acuerdo al último, es una cosa que a mí me tocó, de acuerdo a la segunda venida, muchas veces no entendemos, no comprendemos, nuestra capacidad de entendimiento, no entendemos por qué a veces lo vemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y parece que no salimos de eso. Pero acá la Biblia nos enseña en este día que Él es Rey, no es solamente Salvador, es Señor, es Rey. Él va a ser el Redentor del mundo, Él va a ser el dueño del mundo, porque eso significa Señor, que Él va a ser el dueño de la creación. ¿Me entienden? Ahora, nosotros a veces no entramos en conciencia de eso, de que va a ser juez. Y que saben ustedes que si Él va a ser de juez, es que quiere decir que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de sí. No solamente el pueblo judío o las naciones van a tener que dar cuenta a Dios. Nosotros como iglesia vamos a tener que dar cuenta. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que vamos a tener que dar cuenta. Y parecería que eso lo ponemos a un lado y damos énfasis solamente en la salvación. Que Él es nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Nos olvidamos que Él es todo soberano, nos olvidamos que Él es Rey, es Señor de señores. Nos olvidamos de todo eso, porque cada uno de nosotros vamos a tener que responder. Y es nuestra responsabilidad entender esto. Porque Dios nos va a pedir cuenta, si entendimos la palabra de Dios, si entendimos todas sus advertencias. Él en Malaquías viene advirtiendo, y después vamos a estar viendo rápidamente, someramente, cómo le habla al pueblo contemporáneo de los tiempos de Malaquías. Ya en Ageo también hay ese tipo de advertencias por parte de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que Dios no solamente Cristo es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y un día va a reclamar eso, porque es nuestro Redentor. ¿Saben lo que significa Señor? Es nuestro dueño de nuestra vida, de todo lo que poseemos, es gracias a Él. Y nosotros debemos comprender eso. Pero bueno, es el Rey de Gloria, dice la palabra de Dios, ¿no? Y dice que vendrá, ¿no es cierto? Escúchenme en esto, hermanos, que Él va a venir a buscar, no está demasiado cerca. No sé cuánto tiempo, pero es necesario que nosotros tengamos esto bien presente. Él es nuestro juez. Ahora, les voy a dar un versículo en que nos dice esto. El que el Señor afirma esto. Es muy importante. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Ahí dice una afirmación del Señor muy importante. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 21 y 23. Dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino, escuchen bien, que todo el juicio dio al Hijo. ¿Vieron lo que dice acá? Porque el Padre a nadie juzga, sino Él delegó, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo juicio dio al Hijo. Esto también se infiere, se entiende
que aún el trono blanco va a estar sentado él juzgando al mundo. Porque él juzgó a Satanás. ¿Sabe dónde logró esto, ese enorme y maravilloso privilegio el Señor? En la cruz. Él en la cruz dice la Biblia que venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás como redentor del mundo. Y él va a tomar posesión de eso. Y él viene a tomar esa posesión. Lo que hemos leído en Mateo capítulo 25 significa momentos antes de entrar en el milenio. Donde él va a redimir la tierra. Donde el león va a poder ir y el aspid va a estar con el niño. Esos son los 1000 años del milenio. Entonces, él viene a tomar posesión de todo eso. Hermanos, tengamos muy en cuenta esto. Tengamos cuenta que si bien la salvación es por gracia, las obras que nosotros hacemos como creyentes no es por gracia. Es bajo mi responsabilidad y bajo tu responsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de entender y comprender esto. ¿Saben por qué? Porque dice en 1 Corintios capítulo 3 que todos nosotros vamos a tener, cada uno va a tener que dar cuenta. Yo no puedo dar cuenta por Silvia, ni Silvia lo tiene que dar por mí, sino que cada uno debe dar cuenta así. Finalmente, el versículo 6 dice la inmutabilidad de Dios. Capítulo 6 dice la inmutabilidad de Dios. Fíjense. Capítulo 6, la inmutabilidad de Dios. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por esto, dice Dios, porque yo Jehová no cambio, es inmutable. Él no cambia sus promesas, Él cumple sus promesas porque Él es fiel. Por esto, hijos de Jacob, nosotros estamos incluidos, aunque Él está hablando del pueblo judío, nosotros también como iglesia estamos incluidos en este versículo. No habéis sido consumidos. ¿Qué significa? Yo no fui condenado al infierno porque Él tuvo misericordia de mí. Y por su nombre, por su voluntad, porque Él es inmutable, lo que Él me prometió lo va a hacer. Eso es lo bueno y es la fe que nosotros debemos tener. Hay una cosa que el versículo del 7 al 12 nos declara, ¿no es cierto?, que es con respecto a los... no lo vamos a leer porque si no lo vamos a extender, pero me gustaría tomar para nosotros también lo que dice el versículo 13 y el versículo 15, porque esto también nos compete a nosotros. Dice el versículo 13 de capítulo 3, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Saben cómo es tomado esto? Esto es una blasfemia que el pueblo de Dios hace contra Dios. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué se entiende por blasfemia? Blasfemia es injuriar y tratar de injusto a Dios. Que también resulta vano, inútil servirle a Él, a su persona. Es básicamente tratar a Dios de mentiroso y que Él realiza falsas promesas. Eso significa blasfemar el nombre de Dios. Y hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, eso lo tengamos en cuenta. Y estos últimos tiempos nos están demostrando que tenemos una sociedad que busca réditos, que busca beneficios, que no quiere realizar ninguna inversión, entre comillas, si yo no logro obtener algo de todo eso. Vivimos, ustedes, yo, todos nosotros como iglesia estamos viviendo en esos tiempos. Tiempos en los cuales el mundo no mueve un dedo si no logra algo. Y es lo que Dios dice. El mundo y todo su sistema está diciendo, no sirvan a Dios. A Dios les vamos a servir de balde, como Satanás se lo dijo a Dios por Job. Por eso Job es un gran ejemplo del sufrimiento, de saber de que no servimos a Dios en balde, porque Dios tarde o temprano va a cumplir lo que Él va a prometer.
Él no es solamente vino a salvar el mundo, a redimir el mundo. Él va a ser el Rey y Señor de este mundo. Y la palabra de Dios a través de Malaquías nos demuestra. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y esperemos que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre esto. Porque todos vivimos en un mundo en la cual a veces tenemos ese conflicto con la voluntad de Dios, de pensar que es inútil. Oremos y demos gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas, Padre. Guíanos en este tiempo, Señor, para que podamos reflexionar que tú eres no solamente nuestro Salvador, sino eres nuestro Señor, Padre Celestial y nuestro Rey, Señor. Y tú un día, Padre amado, lo enviarás para reinar sobre el mundo, para poder, Señor, darnos la recompensa a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, sabiendo que cada uno debemos dar cuenta de sí. Señor, guíanos en este tiempo, Padre Celestial, para que este mensaje sea de bendición para mis hermanos y para todo aquel que esté escuchando, Señor, este audio y este video. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, dándote la gracia por todo esto. Amén. Que Dios los bendiga. Muy bien, espero que haya sido de bendición este tiempo con su palabra, ¿no? Que hayamos podido prestar atención, ¿sí? Ahora, para terminar, sí, vamos a cantar una última canción, que es No hay lugar más alto. Bueno, ahora sí, ya para terminar, sí, recordemos que los viernes, 21 a 30 horas, tenemos la reunión de oración, sí, estén ahí atentos y puedan mandar sus pedidos de oración y también orar por los de los demás, ¿no? Así que también recordemos de la ofrenda, sí, que se está haciendo de manera online. Cualquier cosa, si no tienen el link, lo pueden buscar ahí en el grupo de la iglesia o lo pueden pedir también, sí. Y bueno, estemos atentos al grupo porque vamos
vamos a ver en estas semanas cómo nos seguimos reuniendo, ¿sí? Así que nada, un saludo a todos y espero que hayan podido disfrutar de la reunión.